Buen día, mi nombre es Mariana Rivera Cerquera y el día de hoy en este video vamos a explicar la evaluación clínica del miembro superior. Para empezar hay que aclarar que miembro superior se refiere a las extremidades que se van a fijar en la parte superior del tronco. Esto hace referencia a la mano, el antebrazo, el brazo y la cintura escapular, lo cual va a estar compuesto por un total de 32 huesos y 42 músculos. En esta imagen entonces vamos a poder diferenciar lo que es la clavícula, la escápula, el húmero, el radio, la mano y la circunflexión de la mano, que serían los huesos del carpo, el metacarpo y las falanges. Bueno, entonces vamos a empezar con la evaluación clínica. En la evaluación clínica del hombro vamos a poder encontrar la evaluación de 5 movimientos, que sería la flexión, la extensión, la abducción, la rotación externa e interna y la elevación escapular. Entonces empezamos con la flexión. Decimos que en este movimiento van a estar implicados músculos flexores primarios y músculos flexores secundarios. En los primarios vamos a encontrar la porción anterior del deltoides y el músculo coracobraquial. Y en los flexores secundarios vamos a encontrar el músculo pectoral mayor y el bíceps. ¿De qué manera vamos a evaluar el movimiento de flexión? Entonces nos vamos a tener que ubicar detrás de la persona a ser evaluada, con la palma hacia abajo sobre el acromion. La otra mano va a estar cerca al codo y vamos a envolver los dedos sobre la superficie anterior del brazo y el bíceps. Vamos a colocar el codo en 90 grados y vamos a iniciar la flexión del hombro. Luego, para evaluar la extensión, decimos que encontramos también unos extensores primarios y unos extensores secundarios. Los primarios van a ser el dorsal ancho, el redondo mayor y la porción posterior del deltoides. Y los extensores secundarios van a ser el músculo redondo menor y el músculo tríceps. ¿De qué forma vamos a evaluar la extensión? Entonces nos vamos a ubicar detrás de la persona, la mano va a ir sobre el acromion y luego vamos a tocar la porción posterior del deltoides y la otra mano va a estar próxima a la superficie posterior de la articulación del codo y se va a tocar el bíceps con el pulgar. Luego vamos a evaluar la abducción y la aducción. Entonces vamos a encontrar también unos abductores primarios y secundarios, los cuales van a ser los primarios, que es la porción media del deltoides, y el músculo supraespinoso. Y los abductores secundarios van a ser la porción anterior y posterior del deltoides y el músculo serrato mayor. Hablando de los aductores primarios, nos referimos al pectoral mayor y al dorsal ancho. Y de los aductores secundarios vamos a hablar del redondo mayor y de la porción anterior del deltoides. Bueno, vamos a hablar entonces la rotación externa e interna. Ahí también vamos a encontrar unos músculos primarios que van a ser el infraespinoso y el redondo menor, y vamos a encontrar el subescapular, el pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Nos vamos a poner en una posición al lado de la persona. Vamos a hacerle colocar el codo en 90 grados con el antebrazo en posición neutra y vamos a colocar el codo en la cintura y vamos a realizar la resistencia en el dorso de la muñeca, como lo podemos ver en las imágenes. Bueno, ahora vamos a hablar de la elevación escapular. Entonces ahí van a estar implicados unos músculos que van a ser los primarios y los secundarios. Los primarios van a ser los trapecio y el elevador del omóplato, y los secundarios va a ser el romboides mayor y menor. ¿De qué forma vamos a evaluar la elevación escapular? Nos vamos a ubicar detrás de la persona y vamos a colocar las manos sobre cada acromio y luego con el pulgar por detrás sobre la porción lateral del trapecio, como lo podemos ver en esta imagen. El codo. Entonces, el codo es la parte posterior y prominente de la articulación del brazo con el antebrazo, y en él se van a poder evaluar 4 movimientos: flexión, extensión, supinación y pronación. Entonces, la flexión y extensión va a estar compuesto por unos músculos. Entonces, los primarios van a ser el braquial anterior y el bíceps, los secundarios van a ser el supinador largo y el supinador corto, el extensor primario va a ser el tríceps y el extensor secundario va a ser el anconio.
¿De qué forma lo vamos a evaluar? Nos vamos a colocar enfrente de la persona y se debe sostener y estabilizar el brazo con la mano cerca a la articulación. Con la otra mano vamos a tomar la superficie palmar del antebrazo y vamos a hacer una flexión de 45 a 90 grados, como lo podemos ver en estas imágenes. Luego, para evaluar la supinación y pronación hay que tener en cuenta los músculos supinadores primarios, que sería el bíceps, y el supinador corto. Los pronadores primarios, que va a ser el pronador redondo y el pronador cuadrado. Y los supinadores secundarios, que va a ser el palmar mayor. Entonces, para evaluar la supinación y la pronación, nos vamos a colocar enfrente de la persona y se va a estabilizar y sostener el codo con una mano al lado del cuerpo y con la otra mano vamos a tomar la superficie dorsal del radio, vamos a envolverla en dirección medial para poder sostener. Ahora una parte muy importante que también debemos evaluar en el miembro superior va a ser los reflejos. Entonces vamos a tener el reflejo bicipital, que es del nervio C5, el reflejo del supinador largo, que va a ser el C6, y el reflejo tricipital de C7. Entonces vamos a encontrar en la muñeca y en los dedos diferentes movimientos a evaluar. En la muñeca vamos a encontrar la extensión y la flexión, y en los dedos vamos a tener una variedad de movimientos en los que vamos a encontrar extensión, flexión, abducción, aducción, extensión del pulgar, flexión del pulgar, abducción del pulgar, aducción del pulgar, mecanismos de pellizcamiento, posición del pulgar, entre otros. Entonces vamos a comenzar con la flexión y la extensión. Ahí van a estar implicados los flexores primarios, que va a ser el palmar mayor y el músculo flexor. ¿De qué manera se evalúa? Se va a empuñar la muñeca y se va a estabilizar. Y cuando se haga la flexión y la extensión hay que hacer una resistencia en los dedos. También vamos a tener en cuenta que existen varios flexores en los cuales vamos a encontrar los primarios, como el flexor común profundo de los dedos, el flexor común superficial de los dedos y los flexores de las metacarpofalángicas, que van a ser los lumbricales, en los cuales van a estar los mediales y los laterales. Entonces, ¿en qué posición vamos a evaluar estos movimientos? Vamos a extender la articulación metacarpofalángica, como lo podemos ver en la imagen, y a la vez se va a hacer una flexión con las interfalángicas proximales. La otra mano en las falanges proximales del paciente haciendo resistencia. Y en la flexión se envuelven los dedos y se enclavan debajo del otro y se hace resistencia. Entonces esta sería la primera y esta sería la segunda de lo que estamos hablando. Bueno, ahora para evaluar lo que es la aducción y la abducción de los dedos, nos vamos a encontrar con diferentes músculos, como lo es los interosseos dorsales, los abductores del meñique y los interosseos palmares, que van de C8 y de 1. ¿En qué posición les vamos a evaluar? Entonces la persona debe hacer una aducción con los dedos, como lo vemos acá, extendidos, y este paciente va a tener que alejarlos de la línea medial del eje axial de la mano. Luego debe alar cada par para que se unan y después los dedos extendidos juntos mientras se tratan de separar, y con un trozo de papel entre los dedos extendidos de la persona, de esta manera, para evaluar ese reflejo. Luego vamos a hablar de la extensión y la flexión del pulgar. Entonces, vamos a encontrar unas articulaciones que van a estar implicadas en estos movimientos, que va a ser la articulación metacarpofalángica, compuesta por el músculo extensor del pulgar, la articulación interfalángica, la articulación metacarpofalángica, que va a estar compuesta por dos músculos, por el flexor corto del pulgar en su porción medial y en su porción lateral, y por la articulación metacarpofalángica, que va a estar compuesta por el músculo flexor largo del pulgar. ¿De qué manera se va a evaluar? Entonces la persona debe extender el pulgar y se va a hacer presión contra la falange distal. La eminencia hipotenar con el pulgar se le debe tocar a la persona y después se va a enganchar con el pulgar del examinador para poder hacer una resistencia y evaluar estos movimientos. Para evaluar abducción y aducción vamos a encontrar implicados unos músculos, el cuales van a ser el abductor largo del pulgar,
el abductor corto del pulgar y el aductor del pulgar. ¿De qué posición se va a evaluar? Entonces la persona se debe estabilizar, antes de realizar el movimiento debe estabilizar los metacarpianos, luego debe hacer una abducción total con el pulgar y debe realizar una resistencia para la aducción. También se debe hacer una resistencia, pero de manera gradual. Bueno, anteriormente les había nombrado los mecanismos de pellizcamiento. Entonces para esto va a estar implicado los músculos flexores largos y los extensores del pulgar junto con los lumbricales e interóseos. ¿De qué manera es que se va a evaluar este mecanismo de pellizcamiento? Entonces la persona debe juntar la punta de los dedos del pulgar y del índice y con el segundo dedo de la persona que está examinando engancho contra los dedos, como lo vemos acá en esta imagen. Bueno, también se va a evaluar la oposición del pulgar y del meñique. Entonces ahí van a estar implicados el oponente del pulgar y el oponente del meñique. ¿Cómo se evalúa? Entonces la persona debe juntar la punta de estos dedos, del meñique y del pulgar, y se va a sujetar la mano a nivel de la eminencia tenar con una de las manos del examinador y la parte hipotenar con la otra mano. Luego esta persona debe tratar de separar los dos dedos y de esa manera se va a evaluar la posición del pulgar y del meñique. Y eso sería todo por hoy. Espero que hayan podido entender. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a quedar acá abajo en la caja de descripción. Gracias.